¿Qué pasó el día jueves en la primer Pascua con Jesús y sus discípulos? Te invito para repasar rápidamente los hechos destacados de este día. En el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y se sentaron a la mesa. El Señor Jesús participó con sus discípulos de la cena pascual, así como lo hacía todo el pueblo de Israel, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero en verdad, el cordero pascual que usaban en la celebración estaba representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el relato bíblico nos dice que en aquella oportunidad, después que participaron de la cena, de haber participado también del jugo de la vid, del pan sin levadura, Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos y allí estuvieron orando. Después de estar en el monte de los olivos, fueron al huerto del Getsemaní. En ese lugar Jesús pasó una gran agonía, porque estaba sintiendo el peso de la carga del pecado de la humanidad. Sin embargo, nunca tuvo en duda dejar de lado la misión. Él vino a este mundo para salvar a la humanidad y lo cumplió. El relato nos dice que allí, en la oscuridad de la noche, Jesús fue tomado prisionero. Fue llevado a los sacerdotes y a los escribas para ser juzgado en medio de la noche. Todas estas cosas pasaron el día jueves. Pero me detengo a reflexionar en la actitud de 3 de los discípulos de Jesús. Uno de ellos, el apóstol San Juan. El apóstol San Juan tomó una decisión muy particular. Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 23. Dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. El apóstol Juan en ese día jueves tomó la decisión de acercarse a Jesús, recostar su cabeza sobre el hombro de Jesús, al lado del pecho de Jesús, porque él tenía la seguridad de que Jesús es el Todopoderoso y en él estaba seguro. Otro de los discípulos fue Judas, y el relato bíblico nos dice que Judas entregó a Jesús. Judas con un beso entregó a Jesús. Otro de los discípulos fue Pedro. Y el relato nos dice que Pedro, cuando Jesús fue tomado prisionero, él siguió a Jesús de lejos. Pero cuando comenzaron a apremiarlo, a decir que él también era parte de ese grupo y estaba la posibilidad de que a él también lo aprisionaran, Pedro comenzó a negar a Jesús enfáticamente e inclusive a maldecir. Sin embargo, él, al escuchar el canto del gallo, como Jesús le había dicho, se arrepintió, lloró, sintió dolor por lo que había hecho. 3 actitudes diferentes. Juan tomó la decisión de confiar en Jesús. Y el resultado de la confianza puesta en Jesús se ve evidenciado cuando Jesús fue llevado a la cruz. Allí estaba Juan, fue el único que no huyó. Pedro tuvo miedo y negó a Jesús. Gracias a Dios se arrepintió. Judas directamente lo entregó. Judas representa a todos aquellos que niegan el poder de Jesús y que niegan la obra redentora del Señor Jesús. Y en esta oportunidad te pregunto, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Vas a ser como Juan, que confió plenamente en Jesús? ¿Vas a tener dudas en medio de los problemas, de las dificultades? ¿O vas a negar a Jesús?
Te animo para que confíes en Jesús. Él te ama, Él es nuestro Salvador. Y así como Juan, recuéstate sobre Jesús, porque en Él vas a estar muy seguro. Dios te bendiga.